Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a darle unas mejoras a una empresa sobre lo que es el ciclo diésel. Los integrantes de este grupo son Fiorella Palmi, Stacy Córdoba y Johan Salazar, todos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. Bien, para empezar tenemos que tener en cuenta que el ciclo diésel se divide en lo que es un ciclo ideal y un ciclo real. Para empezar, sabemos que un ciclo diésel ideal es aquel modelo simplificado de lo que ocurre en un motor diésel y en un motor de esta clase, a diferencia de lo que ocurre en un motor de gasolina de combustión. Por ello, por ello se representará el funcionamiento ideal de un motor diésel en 4 tiempos, considerando que el fluido es aire puro y que se comporta como un gas perfecto. El análisis se hará sobre un motor de 4 tiempos, el cual necesita dar 2 vueltas completas del cigüeñal para realizar un ciclo completo, es decir, 4 carreras. Ahí podemos observar lo que es la fórmula de la presión y la fórmula de la temperatura. Bien, como mencionamos, el objetivo de este ciclo es que al momento de admitir la mayor cantidad de aire como sea posible, comprimirlo suficientemente como para generar una presión y temperatura, en las cuales al momento de introducir combustible finamente pulverizado se combustiona rápidamente y producto de esto se genere trabajo mecánico. Para pasar por todo esto se necesitan una serie de transformaciones en el ciclo, las cuales son las siguientes. Del punto 0 a 1 llamada admisión con una curva isobárica, se dice que es la válvula de admisión, se abre instantáneamente en el PMS, ubicado en la parte de abajo del 2, con la recta de volumen, y mientras que el pistón desciende hacia el PMI, ubicado en la parte de abajo de 4, con la recta del volumen. En esto dice que admite el aire desde el exterior, de manera que durante la admisión se supone que el cilindro se llena totalmente de aire que circula sin razonamiento alguno por los conductos de emisión. Tenemos también lo que vendría a ser del punto 1 a 2 en comprensión, y esto se debe a que una vez que el pistón llega al PMI, se cierra la válvula de admisión y comienza nuevamente el ascenso del pistón. Durante esta carrera, el aire es comprimido hasta ocupar el volumen correspondiente a la cámara de combustión. Esta transformación es adiabática, es decir, sin intercambio de calor en medio externo. Tenemos también lo que vendría a ser del punto 2 a 3, llamado inyección y combustión. La inyección de combustible a una alta presión y finamente pulverizado se da cuando el pistón alcanza el PMS y el poder calorífico del combustible aporta el calor de entrada, conocido como Q2. Aquella combustión se mantiene a presión constante y el punto B3 es donde comienza la verdadera expansión de los gases con marcada caída de la presión y gran aumento del volumen. En lo que es el punto 3.4, de 3 a 4, se da que es la conocida como la expansión o terminada la combustión. El pistón desciende hacia lo que es el PMI y la presión alcanzada actúa sobre la superficie del pistón, generando la fuerza necesaria para producir trabajo. La expansión de 3 a 4 es el único tiempo activo del motor, al igual que la comprensión, y se supone que se realiza sin intercambio de calor con el medio exterior. Tenemos también lo que es del punto 4 al 1 y se llama primera fase del escape, ¿no? En este caso el PMI en el punto 4 se abre instantáneamente hacia la válvula de escape y se supone que los gases quemados salen tan rápidamente al exterior que el pistón casi ni se mueve. Por último tenemos del punto 1 al 4, lo cual se conoce como escape, y en esta fase los gases residuales se quedan en el interior del cilindro, los cuales son expulsados al exterior por el pistón durante el recorrido de 1 a 0 hasta el PMS. Al llegar a él se supone que de la forma instantánea se cierra la válvula de escape y se abre la admisión para iniciar un nuevo ciclo. Como mencioné antes, tenemos lo que es un ciclo diésel real. En este caso, el ciclo real es donde se refleja las condiciones efectivas del funcionamiento de un motor
y cuando se representa en un diagrama presión y volumen, al cual se denomina un diagrama indicado, ya que puede obtenerse con un indicador. Este instrumento se detecta las variaciones de presión y volumen en el interior del cilindro en cada momento del ciclo. Análisis de pérdida que diferencian al ciclo ideal del real. Las principales diferencias entre un motor diésel real o ideal se aprecian en la figura. En realidad el ciclo ideal no ocurre y hay muchas pérdidas asociadas con cada proceso para un ciclo real. La forma del diagrama PV es similar al ideal, pero el área de trabajo encerrada en el diagrama PV siempre es menor que el valor ideal. El ciclo ideal de diésel se baja en los siguientes supuestos. Como uno de ellos tenemos al ciclo cerrado. La mayor diferencia entre los dos diagramas es la simplificación de las carreras de admisión y escape en el ciclo ideal. En la carrera de escape, el calor Q a cabo se expulsa al medio ambiente. En un motor real, las hojas de gas del motor se sustituyen por una nueva mezcla de aire y combustible. También tenemos la adicción de calor isobárico, que son en motores reales. La adicción es un calor nunca isobárico. También son sin transferencia de calor, también la comprensión. El gas se comprime abiáticamente del estado 1 al estado 2 en los motores reales. Siempre hay algunas ineficiencias que reducen la eficacia térmica. La expansión del gas. Se expande abiáticamente desde el estado 3 al estado 4. También tenemos la combustión completa de la mezcla. También es sin trabajo de bombeo. El trabajo de bombeo es la diferencia entre el trabajo realizado durante la carrera de escape y el trabajo realizado durante la carrera de admisión en ciclos reales. Hay una diferencia de presión entre las dos presiones de escape y de entrada. Sin pérdida por purga. La pérdida por purga es causada por la apertura temprana de las válvulas de escape. Esto da como resultado una pérdida de producción de trabajo durante la carrera de expansión. También está la sin pérdida por golpe. La pérdida por soplado es causada por la fuga de gases comprimidos a través de anillos de pistón y otras grietas. Sin pérdida por fricción. Estos supuestos y pérdidas simplificadores conducen al hecho que el área cerrada de trabajo del diagrama PV para el motor real es significativamente menor que el tamaño del área de trabajo encerrada por el diagrama PV del ciclo ideal. En otras palabras, el ciclo ideal del motor sobreestima el trabajo neto, y sí, si los motores funcionan en la misma velocidad, una mayor potencia producida por el motor real en aproximadamente un 20% de manera similar al caso del motor Otto. En la aplicación industrial en la realidad del ciclo, se comprenden 4 fases. Supongamos que el ciclo diésel, que es uno de los ciclos termodinámicos más comunes que se pueden encontrar en motores de automóviles, uno de los parámetros claves tales de los motores es el cambio de volúmenes entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. La relación entre estos volúmenes, volumen 1 y volumen 2, se conoce como la relación de compresión. También la relación de corte, volumen 3 y volumen 3, que es la relación de volúmenes al final y al inicio de la fase de combustión. Por ejemplo, supongamos que el ciclo diésel con una relación de compresión de CR es igual a 20.1 y una relación de corte es igual a 2. El aire está en 100 K, que es igual a 1 bar con 20 grados centígrados, y el volumen de la cámara es de 500 centímetros cúbicos antes de la carrera de compresión. La principal diferencia entre los motores de 2 y 4 tiempos se encuentra en la fase del pistón. Los motores de 4 tiempos complementan un ciclo termodinámico cada 4 recorridos del pistón, mientras que los 2 tiempos realizan un ciclo de combustión cada 2 recorridos de pistón. Un ciclo termodinámico tiene 4 fases: admisión, compresión, combustión y escape. Un motor de 2 tiempos genera más potencia, entre un 30% y 50%, con menos cilindrada, pero también tiene mayor consumo de combustible. Los motores de 4 tiempos presentan ventajas y desventajas respecto a los 2 tiempos. Entre las ventajas encontramos su fiabilidad. Los motores de 4 tiempos separan completamente el sistema de lubricación y utilizan un sistema de válvula para controlar los flujos de admisión y escape. Por este hecho, el motor de sistema de lubricación permite que el motor funcione con gasolina pura, es decir, sin mezclar el aceite. Además, nos ofrece una mayor autonomía y emite menos gases contaminantes, ya que a diferencia del motor de 2 tiempos, este no quema aceite y es mucho más eficiente. También ofrece más motor y una curva de potencia más lineal.
Otro detalle también que es muy importante es que estos motores vibran menos que los de dos tiempos, y aunque el mantenimiento reducido al precio y a la dificultad de una preparación es algo más elevada, su complejidad también hace que sean más grandes y pesados que los de dos tiempos. En resumen, los motores de cuatro tiempos suelen ser más grandes y pesados, pero consumen menos combustible, contaminan menos, son más fiables y son más silenciosos. Honda solo fabrica motores de cuatro tiempos que funcionan con gasolina sin plomo, sin mezcla de aceite y gasolina. De este modo, el usuario se olvida de la preparación de la mezcla y se preocupa de los humos y olores desagradables típicos de los motores de dos tiempos. Por eso se dice que el motor diésel es mucho mejor que otro. Aplicaciones de mejora en el ciclo diésel. Como bien sabemos, un motor de ciclo diésel consiste de 2 a 4 tiempos, lo cual dentro de ello tenemos un desarrollo que tiene 4 ciclos de combustión, que constan de admisión. Admisión, en este punto el motor desciende, lo cual cubre la válvula de admisión y en un consecuente ingresa la mezcla de aire y combustible al cilindro. Mientras todo esto sucede, la válvula de escape se mantiene cerrada, lo cual permite que la mezcla anterior genere el movimiento del motor. Luego tenemos la compresión. Aquí el funcionamiento mecánico es lo contrario. El pistón asciende y la válvula de admisión se cierra. Eso si la válvula de escape continúa cerrada, lo cual permite la mezcla con el aire. En ese recorrido completado se hace el pistón desde su extremo inferior hasta el superior. Varía en un importe rango la relación de compresión, lo cual explica que el nombre que se le está dando al mismo tiempo. Como tercer punto tenemos la explosión o expansión. En este punto el motor alcanza una temperatura máxima de 440 grados centígrados, debido a que el pistón llega al máximo del recorrido. Es en este momento cuando los inyectores meten el combustible a presión de manera pulverizada para una mejora mezcla con el aire y se produce la combustión del mismo. Por último, tenemos el escape. Al llegar el PMI, las válvulas de explosión se abren y salen los gases interiores que están quemados al hacer cumplido el ciclo de motor diésel. Por supuesto, al tratarse de un ciclo teórico de funcionamiento, lo pudimos explicar de manera detallada y segmentada. Es así, ¿cómo vamos a aplicar un tipo de mejora desarrollando este 4 ciclos, ¿no? Nos vamos a enfocar en un generador de energía conformado por un gabinete de mando, lo cual te permite controlar el generador y el motor. Tenemos lo que es el motor diésel y el chasis de la parte de abajo. Enfocándonos un poco más dentro del motor, podemos ver que este es un motor de 4 tiempos, en el cual paralelamente están desarrollando todos los ciclos ya mencionados. Enfocándonos en un solo motor, podemos ver el desarrollo del motor, lo cual nos da la elevación de temperatura, el ingreso de aire y la quema de gases por último. Enfocándonos en este último proceso, que es la expulsión, ¿no? El escape. Dentro de ello podemos ver que al expulsar el aire quemado, también estamos expulsando un tipo de aire con temperatura elevada. Es así que nos vamos a enfocar en esta problemática. ¿Qué hacer con el aire expulsado caliente? ¿No? Vamos a plantear la pregunta. ¿Qué poder hacer? Lo que proponemos es el planteamiento del reuso de este aire que tiene temperatura. ¿Cómo? Pues vamos a desarrollar un tipo de generador de temperatura, lo cual nos permitirá usar este aire quemado con temperatura o caliente, pasarlo por un filtro de gases, ¿no? Lo que nos va a poder expulsar los gases que no necesitamos y usar el aire con temperatura para poder desarrollar un tipo de generador de aire o calefacción, o en este caso, calentar el agua, ¿no? Como se podría decir el agua caliente, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar este tipo? Primero que nada, vamos a tratar de usar el aire caliente a través de conductos que nos permitirá llevar y modificar la temperatura mediante estos ductos a través de una serie de ventiladores, lo cual va a reducir y vamos a usar solo el aire que necesitamos para
lo consecuente. Para eso tenemos un filtro de aire y va a estar desarrollado a través de este circuito que está a través de un condensador. Tenemos luego lo que es compresor, perdón, el compresor que se encarga de la temperatura para pasar a través de los ductos. Luego se pasa al condensador. El condensador, como bien ya lo habíamos dicho en esta parte posterior, recibe el aire externo, lo cual permitirá reducir un poco más la temperatura del gas, pasando luego por un filtro secador, lo que nos llevará a una válvula de expansión que nos reducirá totalmente la temperatura de acuerdo a lo que vamos a desarrollar, lo vamos a necesitar, para luego posteriormente pasar al uso adecuado, en este caso el aire acondicionado. De la misma manera se va a pasar para el calentamiento del agua, ¿no? Tenemos lo que es alta presión en gas, alta presión en líquido, baja presión líquido y la baja presión en gas. Es así que vamos a tratar de reusar el gas quemado o la temperatura de gas para poder desarrollar un tipo de calefacción de acuerdo al lugar donde estamos viviendo, ¿no? Muchos de estos sistemas se van desarrollando poco a poco con nuevos planteamientos de ideas y también si es que vivimos o si es que laboramos en una zona industrial alejada o de baja temperatura, nos ayudará para el lugar donde estamos quedando viviendo, ¿no? Es así que llegamos al punto de las conclusiones. Como bien sabemos, el ciclo diésel está conformada por una serie de pasos, ¿no? En este caso, en este sistema de presión-volumen, podemos desarrollar lo que es la comprensión isentrópica en el punto 0 a 1. De 1 a 2 tenemos lo que es el punto de expansión. Vendría a ser la presión. Luego tenemos la absorción de calor isobárica, ¿no? En este caso es el aumento de temperatura que se estaría desarrollando en este punto. Luego del punto 3 al 4 tenemos la expansión, que en este caso vendría a ser una isoentrópica. Por último, del 4 a 1, cesión de calor, isocora. Bueno, como bien vemos, las aplicaciones del ciclo diésel, tenemos básicamente los motores diésel de combustión interna, como son los motores de automóviles, barcos, transportes y vehículos, maquinaria usada en agricultura, equipos y máquinas de construcción militar y defensa, ¿no? Ventajas de usar un motor diésel. Los nuevos avances han hecho que el rendimiento de un motor diésel sea bastante bueno, es menos ruidoso y tiene un bajo costo de mantenimiento. Además de ello, no necesita bujía, el combustible utilizado es naturaleza, autoinflamable, ¿no? Reducción de contaminantes. A la vez tenemos la reducción del costo del combustible. Para ello, como punto final, podemos ver que este es un proceso lo cual nos va a llevar a tener múltiples beneficios, aplicando el fluido del termodinámico.